porque bueno, nos visita nuevamente la doctora Marcela Lagarde, quien, bueno, vaya, todos sabemos su importante trayectoria y sobre todo el hecho de que nos da mucho gusto que participe en la constituyente. De hecho, no sé, a mí me genera una tranquilidad el saber que personas de la talla de la doctora Marcela Lagarde van a estar hablando por nosotros, por nosotras, participando en nuestra representación en un acontecimiento tan importante en la historia de la Ciudad de México e incluso de la propia construcción de la ciudadanía en México. La doctora Marcela Lagarde de los Ríos es, bueno, sabemos que toda su trayectoria, pero en una síntesis curricular, es etnóloga y doctora en antropología, profesora de los diplomados de estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México y en Guatemala, presidenta de la Red por la Vida y la Libertad de las Mujeres, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, fue presidenta especial de feminicidio de la Cámara de Diputados de la 59 Asamblea Legislativa, 2003-2006, diputada promovente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por cierto, que esta ley no solamente ha sido un marco para aplicar muchos otros derechos, sino que verdaderamente es un referente que nos permite aterrizar en muchos problemas jurídicos que se nos presentan, y la primera referencia que se hace es a la ley para que podamos darle cuerpo jurídico a muchos problemas, y realmente ha sido de una aportación muy importante en la historia de los derechos, principalmente de las mujeres. Es autora de diversas obras feministas, donde precisamente vamos a tener el gusto de donó unos libros para ustedes, ya diremos después la dinámica para obsequiárselos. Todos pueden ser o todas pueden tener acceso a alguno, del libro de Feminismo en mi vida. Y también está aquí a la venta, ¿cuál es? Ya lo habían anunciado, ¿no? No sé si, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, yo creo que ya no tiene caso que yo siga hablando acerca de la obra de la doctora Marcela Lagarde, porque creo que todos y todas la conocemos y estamos muy impacientes por escucharla. Y bueno, también aprovecho para presentar a quienes me acompañan en esta mesa. Claudia Castello Rebollar, quien es socióloga de la UNAM y feminista, y actualmente es titular de la Secretaría de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática. Y también tengo el gusto de estar con Aurelia Juárez Nava, quien es coordinadora de actividades interinstitucionales de Mujeres Ciudad de México y representante del programa de atención integral de cáncer de mama de la Ciudad de México. Y bueno, pues le cedo la palabra a la doctora Marcela, y nuevamente muchas gracias por su amabilidad en acompañarnos esta mañana. Bueno, no dijimos más bien cómo va a ser la dinámica, a qué hora intervienen mis compañeras, pero bueno, ¿les parece, si quieren, que yo haga una introducción? Le puse nombre a la conferencia, se llama Claves Feministas para la Constitución y para la Constituyente. Entonces, si quieren les explico por qué eso, y luego ya intervienen mis compañeras, o prefieren al revés. Laura, usted, tú, Aure. No, está bien, Marcela, escuchamos tu conferencia, sí. Conferencias son unos puntitos, no te creas. Aunque traje bastante tocho aquí de bibliografía y cosas por si alguien pregunta y yo no recuerdo con claridad cosas, pues podemos documentarnos. Bueno, decir que para mí también es como un gusto venir a este antro. Este es uno de los antros de la Ciudad de México, del centro de la ciudad. Antro, acuérdense que hasta nuestro himno habla de los antros, no habla del centro, ni de los centros. Luego ya le cambiaron el rollo para que fuera aceptable, pero decía antro. Entonces, bueno, antro no es despectivo, lo hago con todo cariño, quiere decir un lugar especial. Es un lugar especial de reunión, y vaya que el centro tiene maravillosos lugares especiales de reunión. Es tal vez la zona más abigarrada de nuestro país y de América Latina en cuanto a espacios de reunión.
sus habitantes son personas que tienen acceso a muchísimas cosas, que otros habitantes de la ciudad, pasando Tlalpan, ya no, o para allá está, ya me perdí, no sé para dónde está, ya no lo tienen, aunque están en la Ciudad de México. Entonces, bueno, agradecer muchísimo la invitación y posibilidad de hacer una reunión. Yo estoy tomando estas reuniones como reuniones de trabajo, como diputada constituyente. Para mí es muy importante no hablar solo con mis palabras y a nombre de mí misma, cosa que hago siempre, sino siempre también consultar. Yo consulto, trato de recoger la problemática que en cada sitio se plantea para ver luego qué podemos hacer, cómo la podemos presentar, cómo la podemos elaborar. En esta ocasión nos reúne el gran cambio que está viviendo nuestra ciudad. En primer lugar, dejó de ser Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México, que alberga los poderes federales, efectivamente, pero ese hecho deja de tener el peso enorme que tenía en el pasado y que nos colocaba como ciudadanas y ciudadanos, digámoslo como lo hemos dicho toda la vida, de segunda en relación con el resto de la ciudadanía del país, que está enmarcada en el Pacto Federal, igual que nosotros también, pero que tiene plena soberanía, plena autonomía. En cada entidad federativa hay un congreso y hay una construcción del Pacto Federal. México es una república federal, cosa que estudié cuando era niña y no sabía para qué me iba a servir. Pero cuando fui diputada tuve que entender qué bronca significaba que éramos esa república federal con 32 entidades federativas, 31 estados y un distrito federal. Ese hecho significó que cuando fui diputada en la 59 legislatura, que ya llovió, o sea, fue por ahí, corría el año 2003 a 2006, no fui diputada por la Asamblea, sino por el diputada federal. Entonces, ahí logramos aprobar con la alianza maravillosa y plural de diputadas cómplices, que hicimos un gran pacto político y aprobamos dos leyes fundamentales en la historia legislativa de nuestro país, y yo pienso que de América Latina, en cada uno de los países se puede ver el impacto que tuvo la aprobación de estas dos leyes en México. O sea, que sí funciona algo de que somos una especie de continente, ¿no? Y por lo menos a nivel de los movimientos feministas, de mujeres y de derechos humanos, mantenemos un desarrollo, un andar común, compartido, a veces con más similitud, a veces con menos. Esa es una cosa. Pero la otra cosa fue descubrir que esa ley tenía que tener leyes locales. Bueno, ustedes no saben lo que lloré la tarde que me enteré que eso quería decir, o sea, que no se adoptaban automáticamente con postura local la ley general. Y entonces, bueno, sí lloré, pero rápido nos pusimos a trabajar con mis compañeras, con quienes hicimos esa ley, y bueno, a impulsar las leyes de las otras entidades federativas. Bueno, también la del Distrito Federal, que pienso yo es la que se parece más a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, no por nada, sino porque fue impulsada, encabezada por Malú Mitchell,
que fue parte de la legislatura federal, o sea, que era de esperarse que esta ley tuviera mucho más que ver con la ley general. No sucedió así con las leyes de otras entidades federativas. Quiero decirles que hubo congresos que hicieron lo que quisieron. Si ustedes revisan esas leyes, van a encontrar varias que van en contra de, como dicen abogadas y abogados, del espíritu de la ley general y no cumplen con lo que era su deber, que era a nivel local ocuparse de las competencias locales de esa legislación. Esa es una experiencia que está ahí, que a mí no se me olvida. Trabajamos mucho, tardamos 4 años en tener las leyes estatales para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas, y sobre todo de acceso a una vida libre de violencia, que ese es el tema, ¿no? Bueno, y luego llevamos hasta hoy, más de 10 años, para incluir en los códigos penales, desde el Código Penal Federal hasta los códigos de todas las entidades, el delito de feminicidio, tal y como lo concebimos las legisladoras que lo propusimos y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y luego en el Senado. Bueno, les cuento un poco esta historia como para emocionarles con el tema legislativo, con el tema jurídico y político, con el tema de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el cambio? Cuando hicimos esas leyes, la Ciudad de México era Distrito Federal y tenía la ventaja de tener autoridades, funcionariado, dirigentes, gobernantes de izquierda, y digamos en este sentido, en el sentido del feminismo, progresistas. Algunos se han definido como feministas, otros no, pero se han definido como progresistas en torno a la igualdad, ¿no? Y están de acuerdo con impulsar la igualdad, impulsar todas las leyes que sean necesarias para lograr en la Ciudad de México que tengamos, lo voy a decir simple y llanamente, una ciudadanía plena, una ciudadanía real, vigente, pero además basada en la igualdad, o sea, que tiene eso una doble condición, tanto de ciudadanía como en cualquier democracia, pero con la impronta de la igualdad como su clave, como la clave de este tipo de democracia que queremos para la Ciudad de México. Tienen tanto la clave de igualdad, y lo diré rápido y luego lo voy a decir más amplio, de las igualdades, porque son varias igualdades, como de las libertades. Nuestra ciudad en el cambio actual recoge la enorme tradición libertaria que ha habido en la construcción de la democracia en nuestro país y en nuestra ciudad. Nuestra ciudad fue territorio, sus calles, de uno de los más grandes movimientos por las libertades democráticas que no teníamos. Cuando yo empecé a hacer política pública, tuvo que ser clandestina porque había partidos y organizaciones prohibidos y había muchos dirigentes en la cárcel. Y parte del movimiento estudiantil del 68 tuvo que ver con sacar de las cárceles a los presos políticos de nuestro país. Y luego seguimos para sacar de la cárcel a los que habían luchado por eso y habían caído en la cárcel. O sea, pueden imaginarse, ese era un país gris, terriblemente gris, aunque siempre ha tenido mucho verde, pero era gris. La ciudadanía nos adelantamos y nos planteamos tomar las cosas en nuestras manos. Y en nuestras manos significó denunciar, hacer protesta, exigir, plantear demandas. Todavía
nos consideramos los abajo firmantes, eso éramos. Teníamos muy pocas organizaciones civiles y los partidos políticos, como les digo, los que valían la pena, pues estaban en la cárcel y los otros éramos clandestinos. Y desde ahí trabajábamos, escribíamos. Para hablar un poco de mí, yo escribía con seudónimo en el periódico del Partido Comunista. No voy a decir cuál era mi seudónimo. A ver quién es abogado y va a la biblioteca a ver si distingue cómo. Pero así era, ¿no? Era una vida muy complicada. Muchos compañeros estuvieron presos, perseguidos todos. Pero poco a poco, después de la terrible derrota que vivimos por la represión, nos fuimos reconstituyendo. Y a mí me gusta pensar que la democracia actual en esta ciudad es producto de la resiliencia popular. Nosotros nos levantamos de la represión y seguimos construyendo democracia, derechos, oportunidades, libertades, y construimos, por ejemplo, ya partidos libres. Logramos eso, construimos sindicatos, construimos cooperativas y muchos movimientos que estaban en auge. Y desde entonces, todo este recuerdo era para decir que desde entonces hablábamos de nuestra exigencia de ser una entidad federativa con plenos derechos. Nos parecía muy injusto que porque aquí se albergaban los poderes, no pudiésemos tener la ciudadanía plenos derechos. Era una contradicción, una paradoja antidemocrática que encerraba ese proceso. Pero bueno, fuimos, como hemos sido siempre, muy pacientes, constructivas y constructivos, y fuimos creando mejores condiciones para llegar a muchos momentos que han estado en la historia, en estos, me estoy refiriendo a 40 años, en que las feministas digamos, originarias, vamos a ponerle como a los pueblos originarios, las feministas originales de aquella época, tenemos 40 años y hemos tardado, por ejemplo, nada más para que hagan cálculo, 40 años en lograr el derecho a decidir, por ejemplo, que bueno, fue logrado como el derecho a la interrupción libre del embarazo las 12 primeras semanas. Ese derecho que encarna a tantos es como una matrioshka, o sea, tiene el derecho a decidir como fundamento, tiene el derecho al cuerpo, mi cuerpo es mío, tiene el derecho al futuro, a un proyecto de vida para las mujeres, no obligatoriamente ligado a maternidades obligadas. Todo eso nos podríamos pasar aquí una semana diciendo todo lo que toca ese derecho. Pues tardamos 40 años en que la Asamblea Legislativa de esta ciudad, que ya no era solo representativa, ya podía legislar, aprobara, y además de manera casi unánime, mayoritaria, fue la aprobación de este derecho con un sentido profundo de respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y eso pues, lo acabamos de festejar hace 5 años, creo, ya no me acuerdo, en la Asamblea, esa votación maravillosa. Hoy es un derecho de las 5, 7, 8, ya van 8, tengo que apuntar bien, 8 años. De verdad es que la vida, muy bien. Qué barbaridad, ya no sigas hablando, que sigues 12, no es cierto, son 9. Y bueno, logramos eso con un órgano que ya era legislativo, antes era solo representativo. Y llegamos, bueno, hasta ahora voy a contarlo, porque si no, no me da tiempo. ¿No hay café? Sí. Sí.
Es que necesito azúcar. Café con azúcar. ¿Sí se puede? Sí, sí, ahí Una. está. Ay, gracias. Bueno, se logró, después de varias décadas, como ven, impulsar una reforma política muy importante que implicaba una reforma constitucional y un gran... Sí, gracias, qué amable. Sí quiero el café de todas maneras, porque el agua con azuquita, sobre todo café. Es que llevo no sé cuántas semanas abrigado, pero ya no sé. Entonces, la reforma política del Distrito Federal implicó la aprobación de que esa entidad se transformara en la Ciudad de México. No se logró una propuesta que había muy importante, que era que esto que llamamos Ciudad de México fuera, muchas gracias, el estado número 32, y había diversas propuestas de nombres, incluso si del Valle de México, se iba a llamar de diversas maneras. No fue así. Lo que se logró es lo que tenemos. Tenemos una entidad que se llama Ciudad de México. No tiene el nombre de Estado de la República, es una entidad federativa, exótica como siempre hemos sido. No podía fallar. Pero eso implica que no tengamos todavía absolutos y plenos derechos como entidad federativa comparada con las demás. Desde luego tenemos autonomía, tenemos soberanía, podemos ahora emitir leyes y desde luego podemos distribuir el presupuesto conforme se decidan los órganos legítimos de esta nueva entidad. Bueno, esa nueva entidad está en proceso de nacimiento. Ya fue aprobada, pero luego se ha lanzado la convocatoria para crear una asamblea constituyente. Olvidé decir que no tenemos congreso, es asamblea, y se va a realizar esta asamblea constituyente como una entidad efímera. Nace para morir. Es maravilloso porque nace con una finalidad expresa, que es elaborar la constitución de esta entidad federativa de una forma democrática, como nos gusta en esta ciudad y como es el mandato constitucional. Tiene que ser de una forma democrática, y esa asamblea está conformada por personas de diverso origen. Unas fueron designadas, otras fueron designadas por autoridades, por quien gobierna la ciudad, por quien gobierna el país, y otras fuimos electas porque fuimos propuestas en listas por los partidos políticos, y también algunas fueron propuestas como independientes. No quedó ninguna compañera, pero sí hubo candidaturas independientes, y la ciudadanía pudimos votar por compañeras nuestras que no están ligadas a los partidos y que de manera señalada querían remarcar eso. Querían remarcar su autonomía y su no relación directa con ningún partido en ese sentido vinculante. Otra sí, a mí me recibió una persona con una rosa que me dijo que me daba esa rosa porque yo fui el lugar número 3 de la lista del PRD, y la verdad que sí. Y aquí están mis compañeras del PRD, y yo quiero por segunda vez en mi vida agradecerle al PRD
que me haya invitado, siendo externa, a participar en su lista, y bueno, como una más del PRD. Para mí es un honor, como fue un honor ser diputada federal por el PRD, y quiero decir que como diputada federal, a diferencia de los corrillos que luego se cuentan, yo gocé de la mayor libertad, aunque no era del PRD, gocé del mayor apoyo del grupo parlamentario del PRD para hacer todo lo que le propuse a la bancada, al grupo parlamentario. Siempre me apoyaron, nos apoyaron, y la verdad estuvieron a la altura de la gravísima situación que estaba emergiendo solamente en nuestro país, que era el drama terrible de la violencia que hoy yo llamé feminicida en Ciudad Juárez, y que luego la fuimos investigando en todo el país, y encontramos que no solo Ciudad Juárez era una ciudad donde había ese tipo de violencia que conducía al feminicidio en unos casos, pero también a otras muertes violentas de mujeres que no son solo feminicidio, hay otras muertes violentas de mujeres. Si quieren luego lo profundizamos. Bueno, eso hicimos entonces, investigamos qué había en el país. Yo soy una académica, y si el PRD me ha invitado, creo que ya sabe que porque soy académica, lo hace por mucho, así, o sea, no me pide otra cosa, me pide eso. Entonces yo sé investigar, y si no sé, me rodeo de investigadoras de primera que lo hacen magníficamente. ¿Cómo lo hicimos? Fíjense qué aporte hicimos. Investigamos por primera vez haciendo un diagnóstico de todo el país, qué pasaba con el feminicidio y con lo que llamamos violencia feminicida, con un enfoque que les voy a contar de género, con un enfoque feminista. Es una investigación feminista que hicimos en todo el país y que implicó hacer política. O sea, implicó ir a exigirle a los gobernadores que nos dieran información, que nos abrieran los archivos, que ya basta la impunidad. O sea, eso fue, o sea, no es hacer una investigación ahí guardada en tu currículum, no fue así. Fue una investigación activa, participativa, y las compañeras fueron 60 investigadoras, hicieron un extraordinario trabajo de investigación en 3 meses. No teníamos más tiempo en la legislatura. Y segunda, a la par que ellas hacían eso, íbamos teniendo resultados para saber cosas. Por ejemplo, si era cierto que todo lo que se decía en torno al feminicidio era cierto o no. ¿Qué cosas eran construcciones ideológicas casi míticas, fantasías noveladas, y qué cosas correspondían con condiciones sociales de género de mujeres y hombres en esas entidades, en esos municipios, en esos lugares? Y bueno, lo averiguamos y está publicado. Y con ese insumo, y en el Cochupo ya, con la Comisión de Equidad y Género, con la diputada Diva Gastelum, que es mi querida presidenta, la seguiré queriendo como tal, con ella y unas cuantas aliadas, no éramos 5, redactamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esa ley es, como dijo la doctora, efectivamente es un marcador, no porque la hayamos hecho nosotras, o sea, sino porque en la historia legislativa de nuestro país y de la región hay un quiebre de paradigma que es el que vamos a traer a la Constitución de la Ciudad de México. Ese quiebre es teórico, es ideológico, es político, es científico y tiene que ver con el feminismo.
si no hubiéramos estado ahí feministas, a lo mejor hubieran hecho algo que tuviera que ver con ampliar la ley de violencia intrafamiliar. Seguramente lo habrían hecho, pero no habrían entendido el problema de la violencia contra mujeres y niñas derivado de las relaciones de poder de género, derivado de la condición de género de mujeres y niñas, derivado del terrible androcentrismo, derivado del supremacismo masculino en nuestro país. Se dice poco, se habla ahora afortunadamente, desafortunadamente por un lado, afortunadamente por otro, ya se habla del feminicidio, se habla de las víctimas, tenía tantos años, la encontraron tirada allá, ¿sí? Y de los agresores no se dice nada, en un encubrimiento terrible para que no sepamos cuál es el perfil de los agresores, si los tenemos cerca o no, si convivimos con ellos, cuál es la onda. En España, que es un país entrañablemente cercano a nosotros, porque yo he ido a llevar la ley allá, acaban de aprobar un protocolo para que las mujeres identifiquen su riesgo. Échense este pompa a la mía. Lo propongo al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, para que las mujeres, contestando eso, puedan identificar ellas en su conciencia si están en condiciones de riesgo o no. En España, bueno, son muchas menos que nosotros, ya llevan censadas 45,000 mujeres, más las 800,000 que han recibido medidas de protección previamente y que ya estaban encuestadas. Bueno, no hemos logrado eso en nuestro país, pero tratamos al hacer, por ejemplo, esta ley con esa perspectiva de género y colocando a las mujeres en el centro. Solo quiero decirles que la ley se llama desde el título con una transformación del sistema jurídico mexicano profundo. La ley es una ley de acceso de las mujeres. No dice de los hombres también, como algunas legisladoras de derecha quieren que diga. No, dice de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque es la violencia, esa violencia de género y otras contra las mujeres que queremos prevenir, atender, sancionar y erradicar para llegar a la vueltecita de hoja y encontrarnos con la impunidad terrible de nuestro país, que es contra las mujeres, no es generalizada para todos lados, es así. Bueno, eso hicimos y logramos avanzar muchísimo. Después de eso hicimos lo de los códigos penales, ahí seguimos todavía